¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, este jueves el mercado ya definió una vez más su tendencia absolutamente negativa, con bajas importantes en los valores, sobre todo de la soja, tal como lo veníamos de alguna manera preanunciando después de ese pequeño veranito de el viernes y lunes pasado, en donde después del informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos ajustando la producción y los stocks de Estados Unidos, hubo una pequeña reacción positiva que fue rápidamente asimilada ahora por la realidad de la oferta mundial y por las perspectivas, esperemos que se den en el caso de la Argentina, de lluvias en las próximas horas, también en el sur de Brasil. Por otro lado, habrá que esperar qué pasa el próximo martes con los mercados. El lunes asumen Donald Trump, pero es feriado en Estados Unidos porque es el día de Martin Luther King. Así que hasta el martes no veremos cuál es la reacción del mercado a la asunción de Donald Trump y seguramente algunas cosas que diga Trump en esas horas de asunción, posterior a la asunción. Diga y haga, ¿no? Si es que hace algo. En nuestro país, la reunión de la mesa de enlace fue el tema de este jueves. Em, Raro, ¿no? Ni siquiera se animaron a pedirle audiencia al presidente de la República para que, por lo menos para dejarlo en evidencia, si al presidente le importa el futuro del campo o no. Se van a reunir con el ministro de Agricultura, con el ministro, perdón, de Economía y con el secretario, perdón, pidieron audiencia al ministro de Economía y al secretario de Agricultura. ¿Alguien sabe para qué está el secretario de Agricultura? De hecho, días pasados se reunió vía Zoom con muchos productores de los autoconvocados. Y si ustedes quieren saber qué piensan los productores que se reunieron con Iraeta, así se llama el secretario de Agricultura, el que ocupa el lugar, este fin de semana vamos a charlar con los productores. Sábado y domingo, una edición especial de Ganar Rural Noticias, hablando con los productores que conversaron con Iraeta. Y ahí van a tener la respuesta. Pero además de eso, que la mesa de enlace a esta altura pida una audiencia con el secretario de Agricultura y con el ministro de Economía para explicarle la situación del sector y para ellos, según dicen ahí, enterarse a ver cuál es la verdadera situación del país, a ver si pueden tocar un poquito los derechos de exportación, o le van a pedir, porque acá también en el comunicado oficial hablan de las lluvias, o le van a pedir para que llueva. La verdad es que a uno estas cosas le preocupan y entienden la calentura de los productores. Es cierto, y yo los entiendo a los dirigentes, que a lo mejor atrás de ellos no hay nadie. Si efectivamente realizaran otro tipo de acción, probablemente se estén muy solos, porque a lo mejor los productores ya no se sienten representados por estos dirigentes. Lo que yo no entiendo a esta altura es qué sentido tiene la continuidad de la mesa de enlace, ¿no? Para hacer estas cosas. Por ahí es bueno que cada entidad defina sus posiciones y defienda, como ellos crean mejor, a sus productores y no se dejen llevar por ahí por los intereses de alguno en particular. Si una entidad está dispuesta a pedirle una audiencia al presidente de la República para ponerlo por lo menos en el compromiso al presidente de la República de que les diga que no los va a recibir, que lo haga. Así por lo menos su gente tiene, entre comillas, la tranquilidad de que está siendo representada por alguien que verdaderamente quiere representarlos y conoce su problemática. Pero si a esta altura estamos pensando que el secretario de Agricultura o el ministro de Economía no conocen la realidad de los productores agropecuarios en Argentina, estamos en problemas mucho más serios de lo que suponemos. Excepto, como les decía antes, que pensemos que a lo mejor le van a pedir que llueva. Y si llueve, les aseguro que no se solucionan todos los problemas, ¿eh? No se soluciona ninguno. Al contrario, porque los precios van a bajar más. ¿Y por qué les digo esto? También le van a pedir por la conectividad rural, por la seguridad rural y por infraestructura. No es, la verdad es que yo le tengo profundo afecto a muchos de los dirigentes, y ustedes lo saben, pero algunas cosas las hacen pareciera que a propósito para que los productores cada vez se espanten más de sus representantes. Es cierto que los productores también tienen muchos errores, pero los dirigentes están para conducir y me parece que no lo están haciendo. Em, ¿Cómo me gustaría a mí que se entienda cuando hago estos comentarios hacia dónde apuntan? Y entre otras cosas apuntan también a que se conozca lo que pasa en el mundo con los países competidores. Días pasados observamos cómo Estados Unidos le dio a sus productores una ayuda adicional de más de 30.000 millones de dólares, de los cuales 20.000 son destinados a, por problemas de desastres climáticos y demás, y 10.000 en ayudas directas. ¿Se acuerdan que lo vimos eso?
Rápidamente yo les mostraba esto para que ustedes tengan en cuenta, que en el ciclo 21-23 en promedio 54 países destinaron 842 mil millones de dólares netos anuales a ayudar a los productores, a ayudar a los productores a través de diferentes políticas. Y mirábamos también que uno de los pocos países que no está en ese grupo de privilegiados o que privilegia la producción agropecuaria está la Argentina, por supuesto. Mientras el resto del conjunto de los países, incluyendo Brasil, Estados Unidos, Canadá, ni qué decir la Unión Europea, ayudan a sus productores. Y en ese mundo los obligan a ustedes a competir. Y ahora le vamos a explicar al secretario de Agricultura y al ministro de Economía cuál es la situación de nuestro sector. Al que los otros días mirábamos cómo un trabajo de la Fundación Mediterránea demostró que desde el año 2000 hasta el 2023 el productor argentino cobró $148 menos por cada tonelada de soja que lo cobró un par brasileño. Eso tenemos que ir a explicarle a quienes manejan la economía de la Argentina hoy. A ver, se suponía que este era un gobierno que de todas esas cosas sabía. No es como el anterior, que de repente a lo mejor se decía que no sabía de todo eso. Eh, Les decía, por ejemplo, mirábamos los otros días que Estados Unidos le va a dar a cada productor de maíz $108 por hectárea, a cada productor de soja $76 por hectárea, de ayuda, al del trigo 79. Y en la Argentina al de soja se le saca $150 por tonelada, o lo que es lo mismo, 450, 600, depende del rendimiento, dólares por hectárea. Y nosotros tenemos que competir con estos. Y todavía son cuestionados los productores agropecuarios que, como les decía estos días, son el núcleo del negocio, ¿no? Claro, puede haber gobiernos, a lo mejor este es el caso una vez más, de que no les interesa la cantidad de productores, sino que les interesa únicamente el volumen total. Pero miren esto otro que les voy a mostrar ahora muy rápidamente porque ya no tenemos más tiempo. En la Unión Europea se hizo una encuesta para ver qué piensan los europeos de su sector agropecuario y de su política agrícola común. La primera pregunta era, ¿has oído hablar del apoyo que la Unión Europea ofrece a los productores a través de la PAP? Eh, Quiero aclararles que esta encuesta se hizo en alrededor de 30.000 personas en los distintos países. Ustedes están viendo la primera de las placas, cada uno de esos resultados son los distintos países. El gráfico lo que muestra es que el 13% de los encuestados de la Unión Europea ha oído hablar y conoce los detalles del apoyo que la Unión Europea le brinda a los agricultores a través de la PAC. Y el 65%, es decir, en conjunto el 78%, ha oído hablar, pero no sabe realmente el detalle. 78% de la sociedad europea conoce las políticas o sabe de la existencia de una política agrícola común en favor de los productores. Ahí tienen el detalle por países. Esa fue la primera pregunta. 78% tiene conocimiento de que existe una política de apoyo a los productores. La segunda es si cree que la agricultura y las zonas rurales son para la Unión Europea y entonces le asignan allí una importancia realmente trascendental. El 92%, el 52 más el 40 de la primera de las barras, dice que la política agrícola común es muy importante para la agricultura europea y para las zonas rurales, porque es importante para el futuro de la Unión Europea, el 92%. La tercera de las preguntas era si está la política agrícola común cumpliendo con su función. Y allí tenemos que el 77% está de acuerdo con que la Unión Europea, a través de la PAC, está cumpliendo con su papel de garantizar un suministro estable de alimentos en todo momento. Mientras que en la segunda parte del gráfico que están viendo allí, el 71% está de acuerdo con que la política agrícola común de la Unión Europea está asegurando el tener alimentos saludables, sostenidos y de alta calidad. Insisto, encuesta del año pasado. Después la pregunta era si la PAC beneficia a todos los ciudadanos europeos o solo a los productores agropecuarios. Y acá es que 7 de cada 10 coinciden en que la PAC beneficia a todos los ciudadanos europeos y no solo a los productores agropecuarios. Y la última de las preguntas, le preguntan a la sociedad europea si creen que la ayuda que le dan a los productores, que se lleva el 30% del presupuesto de la Unión Europea, es suficiente o creen que hay que darle más. El 27%
piensa que el apoyo financiero que da la Unión Europea a los agricultores es demasiado bajo. El 56% piensa que es adecuado, el 9% piensa que es demasiado alto y el 8% dice que no sabe. Son realidades de países, entre comillas, de economías liberales o de economías capitalistas, Estados Unidos, la Unión Europea, podríamos hablar de Brasil, con los cuales la Argentina se la manda a competir, y ya está bien que así lo haga, porque ese es el trabajo de los productores, pero miren lo que sería la igualdad de condiciones. No es un problema de que llueva o no llueva, es un problema de que si la sociedad argentina no entiende esto, se va a hacer muy difícil cambiar, porque dentro de la sociedad argentina, por supuesto, está el interés de los políticos. Ahora, el campo debería plantearse seriamente si está bien representado y qué hacen los productores para estar bien representados. Me parece que por ahí pasa lo que tiene que definirse en el futuro. Lamentablemente no va a ser inmediato, va a llevar su tiempo, pero en la medida que esto no se asuma y se siga de alguna manera distribuyendo o repartiendo la representación del sector, los que siguen haciendo negocio son los políticos, los de antes y los de ahora. Hasta mañana. Somos Leiva Hermanos, un equipo de profesionales especialistas en el corretaje de granos. Brindamos un conjunto de servicios integrados para tus negocios. Poseemos nuestra propia operación logística y somos agentes de bolsa, por lo que te asesoramos sobre inversiones, financiamiento y seguros. Hace tu mejor negocio. Sumate a Leiva.